Bueno, buenas tardes y sed bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos acompañáis hoy aquí, también las que os conectáis desde casa y desde otros lugares en Barcelona, en el resto de España o desde otros continentes. Os agradeceré, para que no haya interferencias en la grabación y en la retransmisión, que apaguéis vuestros micrófonos y también, si queréis, pues vuestras cámaras. Conforme va avanzando este ciclo que estamos dedicando a estas 7 miradas femeninas de mujeres contemporáneas, más vamos profundizando en lo que es ser mujer y lo que implica serlo en ambientes y entornos, o lo que significó serlo en ambientes y entornos hostiles. Vamos descubriendo asimismo cómo las reflexiones y sobre todo las actuaciones de mujeres que abrieron caminos nuevos en el siglo pasado siguen siendo hoy referentes para todos nosotros. Nos hemos acercado a María Zambrano, Hannah Arendt, a Dorothy Day, a Simone de Beauvoir, y estoy segura, al menos a mí me ha pasado, que de cada una de ellas nos hemos quedado con algo que nos ha llamado la atención, algo que nos ha conmovido, nos ha movido interiormente, nos ha interpelado, y eso ha sido gracias no solo a haber descubierto a estas mujeres, sino también a las personas, a las ponentes que nos han ido acompañando y que nos han acercado estas figuras desde sus vivencias personales, desde su pasión, desde sus conocimientos de estas mujeres. Dicho esto, mírate, el próximo miércoles 29 de marzo se cumplirán 99 años de un hecho que fue fundante para la mujer de la cual hablaremos hoy, Madeleine Delbrel, y sobre quien nos hablará Roser Solé, a quien desde ahora ya le damos la bienvenida y nuestra gratitud por acompañarnos. ¿Qué significa esta fecha? Pues nada menos que el inicio de una aventura humana de una mujer, una laica francesa, que vivió y se desvivió hasta su muerte en un barrio obrero parisino, en Ivry. Ese 29 de marzo del 1924, Madeleine tuvo lo que podríamos decir una conversión ya definitiva. Y a partir de ahí actuó, como lo hizo, de una manera extraordinariamente ordinaria, podemos decirlo así. Toda su vida será un reflejo de ese Dios vivo que ella descubrió ese día. Y lo irá reflejando en todo lo que llevará a cabo. Su trabajo como asistente social en favor de los más pobres y los necesitados, su opción de vida comunitaria con otras mujeres laicas, su capacidad de diálogo con sus compañeros y conciudadanos comunistas, con los no creyentes. Lo veremos reflejado en sus conferencias, en sus escritos, en sus encuentros personales, en el apoyo a los curas obreros, en su modo de vivir la fe. Podríamos resumirlo, al menos a mí cuando leía sobre Madeleine y sus escritos, que Madeleine fue puro evangelio vivido a pie de calle. Tiene un escrito, Madeleine, de 1938, para que entendáis cómo ella lo vivía. Dice así: vivir como una persona corriente en medio de la gente corriente. Esa gente que hace un trabajo corriente, que tiene un hogar corriente, y también hay en ellos solteros corrientes. Gente que tiene enfermedades corrientes, penas corrientes, gente que tiene una casa corriente, un trabajo, es gente de la vida corriente, gente que nos encontramos en cualquier calle. Nosotros, gente de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, que este mundo donde nos ha puesto Dios, es para nosotros el lugar de nuestra santidad. Aquí termina su cita. Ya veis, pues, que Madeleine Delbrel, para ella Dios está en lo cotidiano, en los bares, en el metro, en las calles, en el mercado. El cardenal Martini dijo de Madeleine Delbrel, a pesar de esta mujer que tocó de pies en el suelo, es al mismo tiempo, él lo consideraba, una de las grandes místicas del siglo XX. Sin duda, Madeleine es una mujer que aporta una luz necesaria en los tiempos que vivimos, aunque lejanos, pero muy parecidos, muy semejantes en muchas cosas. Vivimos en un medio descristianizado, o al menos muy laicizado. Dios está como desaparecido, en su tiempo también. Vivimos rodeados de pobreza,
conflictos bélicos cercanos, migraciones, el descarte de personas, injusticias. ¿Cuánto se parece nuestro tiempo al suyo? Nos alegra pues hoy poner esta luz, que es Madeleine, encima de este candelero y no bajo el celemín, para que nos alumbre a todos. Para hablarnos de esta mujer, como os decía, nos acompaña hoy Rosé Solé, para hablarnos de esa mujer que se dejó interpelar por la deslumbradora voz de Dios. ¿Quién es Rosé Solé? Pues es una mujer muy cercana, entusiasta, muy firme, con carácter, una mujer teóloga, muy formada, también es filósofa. Forma parte del colectivo de Dones en l'Església y miembro del colectivo Alcem la Veu, Alcemos la Voz. También es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de la Asociación Europea de Mujeres Investigadoras en Teología, de la cual ella es la persona de contacto, la mujer de contacto para España. Profesora invitada del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona para la asignatura de Teología de las Religiones. Ha sido también docente en diferentes centros públicos de secundaria como profesora de Filosofía y Religión. Asimismo, Rosé se ve como divulgadora de teología feminista a través de las conferencias y seminarios que organizan distintas entidades tanto civiles como religiosas. Habitualmente también participa y colabora en la revista La Agulla. Es una revista de reflexión y pensamiento a cargo de un grupo de personas cristianas con deseos de vivir su fe de una manera abierta. Rosé es una apasionada, una entusiasta de Madeleine Delbrel. Lo es no solo porque descubrió sus escritos, sino porque ha pisado, en eso la envidiamos un poco, ha visitado los lugares donde Madeleine Delbrel vivió y trabajó. Así es que yo ya no digo más, le doy la palabra, le agradezco su presencia y tenemos muchas ganas de escucharla para que nos hable de quién fue Madeleine Delbrel y qué significa para nosotros en estos tiempos. Muchas gracias, Rosé, y bienvenida. Y gracias, y si me descuido nos pisa el terreno. También hubiese sido... Y gracias también, María Jesús, y a las Carmelitas, pues por haberme invitado para esto. Y sí, soy un entusiasta de Madeleine Delbrel. Os voy a decir un secreto, no sé si, que no tiene nada de místico. Yo era muy fumadora, mucho. No bajaba nunca de los 2 paquetes de Educados diarios. Bueno, y me encuentro con una mujer que nació fumando y murió fumando. Porque siempre, yo cuando la conocí, pues entonces pensé, esta está justificando lo que yo vivo. Pero tenía una cosa muy bonita, la adelantadora es que es igual. Ella fumaba en los bares de los obreros y en las escaleras del metro, mucho. Y aparte en su casa, porque su compañera, la última que ha vivido, me dijo que esta casa siempre olía fatal. Claro. Porque decía que la columna del humo era la columna que unía la tierra con el cielo. Y a mí esto me encantaba. Yo me sentía justificada. No había... Pero una justificación muy buena, tú. Y claro, hasta que el médico dijo que eso no es justificación nada, y que a ver si lo dejaba, ¿no? Pero esto quizá un poco lo digo en broma, pero luego de verdad no en este, porque pienso humano, muy humano, no demasiado humano como una mujer, sino muy humano. Pues Madeleine Delbrel, atea de nacimiento, esto por vocación y por un ateísmo cuidadosamente mantenido por su padre, responde al llamamiento de Dios de una manera radical que rompe en la medida que le es posible con todos los modelos que había en la época. Poeta, primero ya lo creo que lo era, asistente social, mística. Su vida fue la de un cristianismo radical enraizado en el encuentro con Jesucristo. Voz profética, su vida, no, su vida y su palabra, expresada en una espiritualidad sólida y solidaria, siempre, vivida con la alegría, la audacia, la fidelidad, el deber y en el amor imaginativo para cada persona que se ponía delante suyo con una necesidad
determinada, pero también era muy crítica y una crítica valiente y decidida ante las situaciones injustas, vinieren de donde vinieren, fuera de la sociedad, de los políticos o fuese de la iglesia. No se cortaba en absoluto. Era en realidad un ejemplo de libertad responsable ante el deber. En aquellos tiempos que le tocó vivir, fueron difíciles, entre las guerras y después, y también yo creo que lo sería para él. Este precisamente es el aspecto que yo quisiera subrayar, poner de relieve, mostrar algún momento y hechos concretos que son donde ves, qué quiere decir para ella este profetismo o esta mística llevada delante del pueblo, delante de sus compañeros, fue mujer de un solo lenguaje. La fe para Madeleine, cuando la descubrió, y esto es un autor suyo que lo dice, esta mujer activa, decidida, sensible, siempre a la escucha de lo más profundo de ella misma, de sí misma. Es el compromiso temporal del amor eterno. Es la experiencia humana vivida como experiencia de Dios. Lo que pasa es que no sé si es así o es al revés. Si es la experiencia de Dios vivida dentro de la experiencia humana. Pero como algo hay que empezar, seguramente que ella empezaría por el aspecto humano, ¿no? Como muchos de nosotros. Este es el aspecto que he dicho que quisiera destacar. Quiero mostrar de alguna manera cómo el apostolado, ella llamaba misión, apostolado era el Papa quien lo llamaba, como la misión se tiene no porque cojas un barco y te vas al otro extremo del mundo, sino sencillamente porque cruzas la calle. Y esta calle es la que nos hemos encontrado, como decía Esther, donde la que vivimos y la gente con la que tienes al lado y los vecinos que tienes además. Resulta difícil encajar la personalidad de Madeleine en cualquiera de las categorías religiosas, socio-religiosas que se conocen en la primera mitad o en la primera mitad del siglo XX. Después ya es distinto. Seglar, además desconcertaba, seglar a ultranza, pero viviendo en comunidad. Ella no la llamaba comunidad, decía el equipo. Son los que han escrito sobre ella o los curas que estaban a su lado, que decía que vivían en comunidad, ella vivía en equipo. Mística que no busca el silencio del templo para rezar, sino los lugares donde está la vida, donde está la miseria, que son las escaleras del metro, los bares de los obreros en los que se juntaban los parados y los sin techo. Cristiana trabajando siempre con los comunistas. Cuidado, antes del Vaticano II, que la cosa ya veremos cómo tiene sus problemas. Buena comunicadora, pero no charlatana. Una personalidad que escapa a cualquier retrato convencional, una manera de ser que no era la que nos podíamos encontrar normalmente, pero que es la que vivió en profundidad su época, como decía Jacques Rueff, mujer de hoy, hay fe de viva, mujer de hoy. Yo pienso, mujer de fe viva, mujer de hoy, de su tiempo y del nuestro, porque nosotros eso es lo que nos toca vivir, ser mujeres vivas, por lo menos la primera parte. Luego la fe ya es otra historia y cada uno sabe cómo. Su biografía la prepara para lo que Dios nos llamará y para lo que será su futuro. Nació en Mosidán, en el sur, el este, no, sí, sureste, de Francia, es que no sé ahora dónde está. De madre católica, de padre ateo, militante ateo, que la educó en el culto de la inteligencia, que es el nombre de más adelante que él pondrá en una asociación pues, que el padre ha inventado para poder tratar de todos los temas ateos que pudiese encontrar. Ella misma dice, en mi infancia raramente hubo algún signo religioso, ni se hablaba de Dios. En el año 1905 es cuando se dio la separación de Iglesia y Estado en Francia por el nuevo estatuto, las nuevas leyes, y el padre de Madeleine celebró esta fiesta y la celebró por todo lo grande, con todas sus fuerzas, pero en cambio este hombre tan ateo estaba muy comprometido con las personas que sufrían.
con aquellos que necesitaban. Era ferroviario, pero no ferroviario sencillamente que lleva la máquina, pues una familia pues más bien normal, pero que fue subiendo de categoría y llegó pasando de ciudad en ciudad, pues a ser jefe de estación. Pero pensar una cosa, que en la Primera Guerra Mundial, ella, después ya saldrá en algún momento, el padre se encargaba de a veces de desviar trenes o de recoger a la gente que encontraba en la calle para los tres llevar con una niña, lo cual a la niña cuando fue mujer le fue muy bien para hacer lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Hay una estación en Francia que tiene su recuerdo, en París, que digo. O sea, entonces Madeleine aprendió en su propia casa lo que quería decir ser atea, pero a la vez también de estar atenta a las necesidades del prójimo. Ya en París, a partir de los 13 años, su padre se trasladó finalmente a París, entró en contacto con los intelectuales de izquierda, todos los nombres que queráis, que pretendían escandalizar a la burguesía. Y ella asistía en este club que he dicho, que se llamaba el culto de la inteligencia, ella asistía y participaba, la dejaban participar activamente pues en todo lo que los otros estaban hablando, ¿no? Que fue una escuela, una buena escuela para ella. Pero claro, la formación que su padre, bueno, tutelaba, pero hasta el final fue una educación atea, agnóstica, también ecléctica, porque tampoco podía el padre, o sea, llamaba a los tutores, no le dejó ir a la escuela. Y la niña hizo la primera comunión porque su padre no quería, y entonces era una manera de demostrar a su padre que ella haría la primera comunión, la primera y la última hasta los 20 años, ¿no? Ya en París, no, un detalle para que se la comprenda. Dicen, desde que llegué a París, hacia los 13 años, la inteligencia con I mayúscula ocupó el primer lugar en mi escala de valores. Moderna ella, se liberó del corsé físico como símbolo de liberarse del corsé intelectual y moral. O sea que sabía bien lo que hacía. Le fascinaba la vida de París, la ciudad de la luz, la capital de la cultura mundial. Todo le apasionaba. Adoraba Josephine Baker y ella se decía de sí misma que era la gemela de Edith Piaf. Cuando murió, ahora no recuerdo si pudo ir realmente al entierro o estaba enferma y no pudo ir, pero que fue para ella como si hubiese fallecido su hermana. Era la muchacha que vivía intensamente pues la vida de la Belle Époque y la vivía hasta el final. Ya había cumplido los 16 años, entró en la Sorbona, que su padre ya no podía, pero bueno, sus temas de reflexión se centraban ahora en las preguntas existencialistas sobre la muerte, era lo que se llevaba en el momento. De la muerte y del absurdo de la vida, que forma parte del existencialismo, ¿no? Dice, ¿para qué vivir si luego nos matamos? No merece la pena, ¿no? Entonces ella amaba, a pesar de todo, ella amaba la vida, amaba su vida y amó su vida hasta el final, a pesar de este existencialismo sobre la muerte. Su expresión favorita en aquel momento era, Dios ha muerto, viva la muerte. Y era su grito como era el de los compañeros. Y también ella celebraba la muerte de Dios. La crítica de los filósofos de la sospecha, Freud, Marx, Nietzsche y algún otro, había tomado cuerpo en el pensamiento de los jóvenes estudiantes de aquella época. Esto también lo sabéis. Y también lo tomó en Madeleine, por descontado, porque ella pensaba que vivir y creer encima era incompatible con la razón humana. En su interior se debatía por la muerte, pero no por la muerte de Dios que gritaba, porque si no existe no tengo por qué preocuparme por la muerte de Dios, sino por su propia muerte, por la muerte de los hombres y mujeres que ella ve vivir. Y decía que además la ciencia suprema para el hombre era la de saberse mortal. Y esto es lo que tenía que buscar. Dice, no podía soportar esto para todas nosotras poder ir bien. No podía soportar el engaño de la muerte
ni la visión de la destrucción de su propio cuerpo. Y lo dice así: los enamorados son radicalmente ilógicos y les cuesta razonar. Se dicen te amo para siempre. No quieren tomar conciencia de que serán infieles a la primera de cambio y lo serán a la fuerza. Y de que esta infidelidad se acerca día a día, sin contar la vejez, que es una muerte por cuotas. Dice, no quiero quedarme al lado de un hombre que puede llegar a amar, porque vería caer mis dientes, crecer mi papada, mi cuerpo volverse como un pellejo o un higo seco. No sé si no le dio tiempo, pero por lo menos el libro de esto. Si amo, será como una instantánea, un momento, como durante el breve plazo de gracia que se da al condenado a muerte. Un amar, en francés se dice la traducción, un amar a escapadas, ¿no? Aquello deprisa y corriendo y en el momento. Por lo tanto, habrá que tener la honestidad de no vivir más como si Dios existiera. Esto también lo dice muy claro. Esta cuestión ha quedado muy zanjada y ha quedado solucionada con respecto a Él, a Dios. No existe, no hay más que preocuparse. Ahora hay que resolverla para nosotros, dice ella. Y así pensaba. Pero, aunque pensara así, yo pensaba, pero pensaba. Y como pensaba, esto le tenía que llevar un poquito más lejos, porque si no, ¿para qué pensar, no? Pensaba con los ojos abiertos y los oídos muy atentos, y así pudo captar estos guiños que a veces Dios pues va dando a través de nuestro camino. Y en medio de aquella oscuridad, pues vino el cambio y vino la luz. Era una atea convencida, pero el testimonio interrogador de algunos cristianos y el amor humano le llevarán ahora, a los 19 años, a descubrir el primer aviso del amor de Dios. Y el primer aviso lo encontró en uno de los círculos intelectuales que se daban cerca de París y al que su padre le llevaba, donde conoció a un joven muy intelectual, muy inteligente y muy creyente, y se enamoró perdidamente de él. Pero él no lo estaba tanto de ella, se llamaba Jean Maydieu, y no lo era tanto porque de golpe y porrazo y sin avisarla se entró en el convento de los dominicos. Hace poco que leí que ya al final de su vida, de ella, como murió a los 60 años, de ella, un grupo de dominicos pidieron de ir a la casa aquella de ellas de Ivry para ver qué vida vivían para poder hacer una cosa similar o algo así. Y no llegué a entender si Maydieu fue o fueron algunos jóvenes nada más, pero en todo caso volvió un poco para ella aquello de los dominicos. Pero claro, aquí pasó una cosa, un desengaño que la llevaba a hundirse, todo era desesperación, todo era tristeza. Y el interrogante, ¿cómo una mujer que vale tanto como yo ha podido ser derrotada y elegida, descartada para ponerse Dios delante, ¿no? Esto no lo entendía. Pues que ha visto este chico en mí, sí, que haya elegido a Dios, ¿no? Pero la respuesta fue esta. Si un hombre me ha dejado por Dios, es que este Dios debe valer mucho más que yo. Y aquí fue, dijéramos, este punto de inflexión para buscar a Dios. O sea, Dios no podía ser un absurdo. Si Maydieu había elegido a Dios, Dios no podía ser un absurdo. Tenía razón. Y dice, decidí rezar. Rezando creí que Dios me había encontrado. A partir de aquel momento, Dios se convirtió en algo muy importante, más que cualquier otra cosa, más que toda vida, incluso que la nuestra. Ella tenía entonces 20 años, 19, 20 años, y vivió esta primera experiencia de la conversión. Dios la había deslumbrado, es verdad, y estaba dispuesta a seguirle hasta donde él pudiera llamarle. Y aquel grito de Dios ha muerto se convirtió a partir de este momento, Dios está vivo, viva la vida. Y esta vida que os decía antes, pues que amará hasta el final. A partir de ahora, su vida no tendrá sentido si no es la de llevar a Dios allí donde Dios no ha encontrado vida o donde la vida no ha encontrado a Dios.
La experiencia de Dios sostiene su fibra misionera. Nunca la abandonará, de todas maneras, ¿no? Y con unas compañeras que se conocían del escultismo, empiezan a plantearse qué podían hacer para dar a conocer a Dios. Habrán pasado unos años, es verdad. Pues ella también, mientras, ha conocido a un sacerdote que se llama Lorenzo, que era conciliario de los Scouts y de la Hawk, si no recuerdo mal. De la Hawk seguro y de los Scouts seguramente que también. Y fue el que a partir de este momento la acompañaría en su conversión. Y estas amigas se fueron a vivir a Ivry. Ivry es una ciudad, es una parada de metro de París. Es que sí, pero ya al final, arriba. Un barrio que al llegar pues no es muy agradable. Las calles, por lo menos de salida del metro. Luego ya se abre el ayuntamiento, al lado del ayuntamiento estaba la casa que escogieron para vivir. Y escogieron esta casa porque el párroco del pueblo, de la ciudad, les ofreció de hacerlo desde la parroquia. Pero dijeron no, porque entonces nos confundirán con las damas catequistas que ayudan a los pobres, ¿no? O como se llamarán en la ¿Qué es lo que descubrieron en Ivry? Descubrieron dos cosas: la gran miseria humana, porque la había muy grande, y la gran indiferencia de los obreros de Ivry con respecto a Dios. O sea, la gran indiferencia religiosa de todos los obreros de Ivry. Ante tanta miseria, se lanzó a luchar contra todas, el equipo, a luchar contra la injusticia, y en esta lucha pronto se vio comprometida evidentemente con los comunistas. No es que ella se convirtiera al comunismo, sino que luchó al lado de los comunistas. Ante la crítica, una crítica que tampoco hoy ha desaparecido tanto, cuidado, dice ella, el Evangelio no dice amarás a tu prójimo, pero a los comunistas no. Por lo tanto, yo tengo que lanzarme a trabajar también con los comunistas. Y aquí empezará su compromiso social, político y religioso, que ya no la abandonará jamás. Aquí es donde se irá forjando su visión profética de la vida y su propia vida profética de aquello que debía anunciar, que quería anunciar. Era como definirías cualquier vocación profética, que es la persona, la mujer dotada del Espíritu de Dios para dar testimonio de Dios allí donde Él no es conocido. Pues ¿dónde no es conocido? Pues Ivry es el sitio estupendo. En Ivry es donde descubren lo que es la encarnación, la espiritualidad de la encarnación. Es allí donde pueden decir qué es lo que podemos hacer, cómo debe ser nuestra espiritualidad, de tal manera que lleguemos a cambiar este entorno social, que no cambiaron nada. Pero es lo que pasa siempre. Pero lo que trabajaron sí. Era como se trazaron sin programa así, tal, pero sí como una especie de itinerario que era fascinante y que debían actuar y comportarse al margen de cualquier convencionalismo o de cualquier etiqueta. Eran ellas. Que esto fue muy difícil de aceptar en el pueblo, empezando por el cura del pueblo, que son una comunidad, un grupo religioso, parareligioso, los obispos preocupados para saber qué nombre ponerles. Esto les ha pasado siempre. Para a ver si les ponían un nombre, y ellas dijeron que no, que ellas eran un equipo de mujeres que cada uno iba a trabajar allí donde encontraron trabajo, pero esto sí, para dar testimonio de Dios y luchar por la injusticia que se daba en el mundo. ¿Cuál era su regla de vida? Dice, sí, que había regla de vida, la de la búsqueda radical de la voluntad de Dios en el lugar donde estuvieses trabajando. Esta es nuestra regla de vida. Amar a Dios, y a Dios solo se le ama a través de los demás, de cada persona, en lo que sufre cada persona. Y pusieron en práctica lo que era un poco su lema o lo que ellos, o su propia sentencia, un poco, para decirlo así. Si tú amas el desierto, para ir a rezar, retirarte, no olvides que Dios prefiere a los hombres. O sea, tú amas el desierto, pero la vida está en la ciudad. Ivry fue su primera tierra de misión. Subrayo porque escribirá un libro, Tierra de Misión. Una ciudad, esperad, la que hay
45.000 hombres, mujeres y niños trabajando en 340 fábricas. Salarios de miedo, no días de vacaciones, los malos tratos, el cansancio y lo que hemos visto en tantas películas, porque nosotros, gracias a Dios, no hemos vivido esta miseria. Es una miseria, además de los salarios, que les obligaba a vivir bajo los mínimos, no podían ir más lejos. Además, sentían la vergüenza de descubrir que los propietarios de las fábricas fueron, sobre todo después de la guerra, los grandes de la primera y de la segunda, los grandes constructores de las iglesias cristianas. Claro, eran los que pagaban. Entonces Madeleine escribe, en realidad eran iglesias de los empresarios que jamás fueron de los obreros. Y esto es una triste realidad para quien paga las iglesias, no es el pueblo. Bueno, el estupor y la vergüenza, de todas maneras, el estupor y la vergüenza de personas cristianas no le privó de su sentido del humor, que lo tenía bien desarrollado. Ella decía que no estaba preparada para dar una respuesta a las necesidades de la época, que hizo estudiar asistencia social. Y al cabo de 3 años del estudio, pues hizo como todo el mundo la tesina en la cual se le tenía que dar la acreditación. Y el título de la tesina era este: las consecuencias sociales del estreñimiento. Es lo que ella veía, lo que ellas veían. Pues tenía toda la razón, ¿no? Sin comentarios. Su conversión radical la llevó a poner todas sus energías al servicio de colaborar en la extensión del reino de Dios. ¿Y el reino de Dios cuál era? Que no era otra cosa que la tierra que tenían al lado, allí donde Dios, el destino, la realidad les había situado. Y además, ¿qué es esto? Pues la parcela en que cada uno nos ha tocado vivir, en la ciudad que nos ha tocado vivir, en cada momento que nos ha tocado vivir. De todas maneras, ves que en esta situación ella, algunas recordaréis la frase, ella penetró en la hendidura de la roca, esta frase del cantar de los cánticos, ¿no? De los cantares. Penetró en la hendidura de la roca y allí conoció la intimidad con Dios, ¿no? Y aquello fue, dijéramos, o allí conoció la fuerza para lanzarse a las aventuras que se tuvo que lanzar, pero en la hendidura de la roca. A tiempo y a destiempo insiste en que Dios se revela en la vida cotidiana, lo ha dicho Esther de muchas maneras, en toda la vida cotidiana. Bueno, pues por esto también, y no lo repito, piensa que hay que pensar o piensa que hay que hacer algo para que esta gente normal y corriente también pueda, común y corriente, dice, esta gente común y corriente también pueda rezar de una manera común y corriente, que les llegue a su corazón, ¿no? O sea, no hay que ir a predicar algo muy especial. Esta es tu casa, vamos, desde esta casa es donde tienes que rezar tú. Y esto lo llevaba muy bien. Les decía a sus compañeras. Hemos de aprender a estar, pero en medio de todo este ruido, hemos de aprender a estar solas con Dios cada vez que la vida o la jornada nos reserva una pausa y no malgastarla, esperando el bus, en el metro, un comercio, la cocina, mientras estás preparando la sopa. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde sopla el espíritu, pero hay un espíritu que sopla en cualquier lugar, que también está bien y es verdad. Hoy el móvil nos impide en el metro y en el bus y en la cocina, porque estás pendiente del móvil, pues encontrar quizá estos espacios a través de los cuales también Dios nos puede hablar, ¿no? Nosotros sí que somos cristianos ordinarios, comunes y corrientes. Para esta gente es cuando escribirá la liturgia de los sin oficio, la de los cristianos ordinarios. Además lo repite muchas veces, donde subraya el poder de la oración. Ojo, de la oración, pero no de la oración y del amor al prójimo, porque la oración tiene que descubrir, con la oración tiene que descubrir allí donde sopla el espíritu, porque dice, dado que para nosotros
Porque dado que para nosotros el amor en ocupación, amar es suficiente, es suficiente. No perdamos tiempo clasificando los actos para ver si son de contemplación o de acción. No hay espacios sagrados ni profanos. Lo que importa es el silencio interior. Bueno, tuvo dos grandes maestras, las dos Teresas, la Gran Teresa, que dicen en Francia, la de Ávila, y la Petite Teresa, la de Lisieux, que ella también amará cuando lo ha conocido, irá muchas veces a Lisieux, pues después allí también la tendrán en cuenta, y que estuvo en los ejercicios espirituales los que se llevó a su madre. Ya atendía a su madre y a su padre. Su padre no quería ir a verla, pero como estuvo enfermo, al final tuvo que pasar su final de su vida con la hija que no quería ver porque no era tía. Y dicen, como modelo de espiritualidad encarnada, a nosotros, gente común y corriente, nos parece que la soledad no es la ausencia del mundo, sino la presencia de Dios. En medio del ruido de la calle, de la lluvia o de la luz de la luna, nos cruzamos con la gente, hablan de comida, de dinero, de adelantos de nómina, de miedo, de pleitos, pero nunca o casi nunca le oímos hablar de aquello que es nuestro amor. Me parece que esto se podría escribir ahora mismo y del metro que has cogido esta mañana. O sea, ¿de qué hablan? O sea, bueno, o van con el móvil y entonces todavía se ve. En nuestros pueblos no hay oasis, no hay espacios aislados, pero el amor tiende sus tentáculos invisibles que saben encontrar las almas que no quieren encerrarse en un corazón, en un corazón de cemento. Y luego lo repetiré varias veces. Si tienes la coraza de cemento, Dios no podrá penetrarlo. Solo hay que prestar atención, dice observar, y si vas con el móvil no observas. Ser receptivas, abiertas a lo que se pudiesen encontrar. Ya pensaban encontrar la pobreza en Ibrí, pero jamás pensaban que se encontrarían con tanta miseria que arruinaba las vidas de todos ellos. Dice, en las casas no hay soledad, había demasiadas soledades. No había la suma de soledades, porque claro, tampoco se comunicaban. Pero lo que no esperaban era encontrarse una humanidad desposeída de su dignidad. Los obreros de las fábricas, esto lo que también lo sabemos bien. Una miseria que dolía profundamente la soledad buscada de Madeleine y sus compañeras. Y entonces es cuando lo que quiere ella es buscar la soledad de Dios en la caridad fraterna. Cristo, dice ella, sirviendo a Cristo, uno y otro. Cristo en aquel que sirve y en el que es servido, y esto aunque el que es servido no lo encuentre jamás, pero tú sí que sabes que es un rostro de Cristo. Hay silencio, es verdad, pero no aislamiento para ellas, ni sordera ni ceguera. Se trataba de escuchar la voz interior de cada uno. No hay convento, no hay monasterio, no hay grupo comunitario, sino que el silencio se vive y se bebe y se comparte en la vida cotidiana. Dice, nosotras, gentes de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, este mundo en el que Dios nos ha puesto, es para nosotras el lugar de santidad. Las vidas pueden ser banales, pero cada persona es única, aunque tenga una vida banal. Es un pensamiento que me persigue en las horas punta del metro, en medio de la multitud anónima y muda. Dramas, horas de espera, amores, sufrimientos, maravillas, corrupción. Aquí está la verdadera historia. Aquí está la santidad. Allí no había móvil, porque si hubiese habido móvil, no hubiese visto tantas cosas. Dice, y en la calle, metro, el bus, aplastados entre las muchedumbres, instalamos nuestras almas en cavernas de silencio, donde la palabra de Dios puede hablar y resonar. Sabiendo además que si el silencio nos falta es porque no lo hemos sabido encontrar. Y en el silencio, la oración. Rezar es el mayor bien que hoy se puede dar al mundo. Si vas hasta el fin del mundo, encontrarás el rostro de Dios. Si vas al fondo de ti misma, encontrarás a Dios mismo. Entonces también, pero claro, para ella no es retirarse que me voy y tal, es en medio.
Silencio también, y aquí viene un poco problema, para escuchar la voz de la Iglesia. Y esto iban siendo las muestras de decir cómo vivía ella este profetismo. El amor de Madeleine por la Iglesia se expresa en una fidelidad sin fisuras y sin reservas. A Cristo se le ama en Iglesia, en la Iglesia, porque la Iglesia es el Jesús en la actualidad. Los teólogos diremos, no, es del Espíritu, pero bueno, Jesús en la actualidad. Ni obediencia militar, ni angelismos infantiles. Con la cabeza. La amó con sus sombras y su pasado. Comprendió muy bien que el misterio de Dios era el misterio de una iglesia constituida por hombres, hoy hubiese dicho hombres y mujeres, por hombres pecadores. No se puede amar a Cristo sin amar a la iglesia. Dice, obedecer sí, una sumisión ciega y absurda, no. Nuestro amor por la iglesia no exige de nosotros obrar de acuerdo con formas de acción o términos oficiales de la Iglesia, sino tener el coraje de dejar que el brote de la caridad que constituye nuestra llamada traspase la corteza y la savia y la médula de nuestra vida. Siendo estrictamente fieles a los imperativos del amor evangélico, seremos el brote que Dios quiere para la Iglesia de hoy, seguros de que no hay dos espíritus, un espíritu de contradicción, ¿no? El tuyo y el nuestro. Una afirmación, como comprenderéis, muchos curas no la podían avalar esto que estaba diciendo. Ya llegará. Una afirmación de fe que no la hará temblar cuando cree que debe ser crítica, incluso con algunas decisiones del Vaticano. Hay que luchar por la justicia, contra las miserias y las desgracias. Y se pregunta sobre el silencio responsable, el silencio responsable de los responsables de la Iglesia. Esto lo se podría decir hoy también, sin ir muy lejos. Sentía que una mayoría de obispos y capellanes parecían distantes en este conflicto que enfrente a ricos y pobres. No ha cambiado nada. Sufría por el abismo que separaba la Iglesia del mundo real. Bueno, ahora se va arreglando un poco, pero vemos hasta dónde va. Y que prohibía que los cristianos fuesen el brazo de la Iglesia que lucha en favor de la justicia, cuando esto significa mezclarse con grupos de ideologías que los ignorantes de la Iglesia no podían entender. Sobre todo con los militantes de ideologías de izquierdas. Y de aquí venía su inquietud. Vivir el compromiso cristiano no consiste en emocionarse, llorar, dar unas monedas. No es palabrería, ni dar las monedas, sino expresar o expresión del dolor que siente cuando la Iglesia no condena prácticas antievangélicas en países cristianos. El dolor que uno siente cuando la Iglesia no condena prácticas antirreligiosas, antievangélicas en países cristianos. Y en cambio sí que condena el compromiso de los cristianos cuando este no es entendido, porque este compromiso está llevado a cabo al lado de los comunistas. Y en aquel momento era, pero en aquel momento pero es que solo falta que estés en una parroquia y si el grupo fuerte de la parroquia pues resulta que mira para otro lado, que normalmente es más hacia la derecha, pues mira por dónde ya tienes el problema. Ya lo tienes. Su experiencia iba por otro camino, ¿eh? Cada día se sentía más impresionada esto es un poco angelical, sí, pero ya lo dirá ella misma, por la sinceridad, la generosidad, la profundidad de los comunistas de Ivry. Por esto trabaja a su lado, porque comparte con ellos la denuncia de la escandalosa injusticia que imperaba y había que suprimirla. Una lucha que para ella era la manera de entender la vida del Evangelio, cómo vivir el Evangelio. Y esta, la que conocí, tan mayor que Cézanne Perrier, decía, pues no cambiaron muchas cosas de la injusticia social, porque claro, esto tarda. Bueno, pero también fue muy crítica con el comunismo, cuidado, fue muy crítica. Sabía muy bien distinguir aquello en que puede estar de acuerdo
y aquello que supone un desacuerdo total con el Evangelio. Y sufrió mucho cuando iba descubriendo la agresividad de la doctrina del marxismo militante, que en definitiva llegaba hasta la negación de Dios. Esto para ella era lo que le hacía padecer y no coger el carnet, claro. Madeleine comprende muy bien que entre ambos hay una sorda polémica, pero se queja muy bien de que no dialogan Iglesia y comunismo. Y entonces hay una sorda polémica ideológica. Y esto en los escritos de los papas de la época lo lees, alimentada por informaciones erróneas que ninguna de las dos partes tenía interés en querer dilucidar. Lo demostró prácticamente cuando Khrushchev fue a Francia. Le invitaron a firmar una carta y la primera fila para la carta contra Khrushchev, de bienvenida a Khrushchev, y ella con mucha elegancia se negó. Y se negó porque decía por las ofensivas antirreligiosas, pero sobre todo también por su lenguaje grosero y poco inteligente contra Khrushchev. Así era ella. Bueno, pero llega la Segunda Guerra Mundial, están los comunistas. Primero hay otra cosa. Ella estuvo unos días en Alemania y conoció, lo que se puede conocer en unos días, Hitler y los problemas del nazismo. Cuando Hitler invadió Francia después, los dirigentes comunistas tuvieron que esconderse. Esto ya lo sabemos por las películas. Y a pesar de la resistencia, pues ella no podían pasar por la resistencia y no podían hacer tampoco mucho, ya lo sabéis. Y como Madeleine no tenía carnet, pues le encargaron unos servicios en la estación del norte. Si un día vais a esta estación del norte, yo creo que es la del norte, sí, la que va a Alemania, yo iba a Alemania, y digo, voy a parar a tomar un café, pero yo no sabía esto. Y me encuentro en la mesa que estaba sentada, aquellos guiños de Dios, en la mesa una baldosa, una baldosa, con el nombre de Madeleine Delbrun, dándole las gracias. No sé cómo lo espero. Me emocioné tanto que hasta mi sobrina fue a buscarme, que pero ¿qué te pasa? Digo, mira, lee esto. Y justo me había ido a sentar al lado de, no digáis que no era un guiño de Dios, ¿eh? O sea que está muy bien. Bueno, pero lo hacía tan bien que la sacaron de allí y la mandaron a Austerlitz. Ay, Austerlitz, sí, la estación de Austerlitz, porque claro, ya era mucho más importante. Bueno, ¿qué pasaba? Que ella podía hacerlo porque lo había aprendido en la Primera Guerra Mundial al lado de su padre. Y además, tenía un sentido común de ganar. La capacidad de dar respuesta inmediata a los problemas era tan grande que ya la sacaron también de Austerlitz y la metieron en el Socorro Nacional para poder organizar los cursos de formación para los que tenían que ayudar a los más necesitados. O sea que ella iba avanzando. Y una cosa, no pensemos que trabajara sola, trabajaba en equipo, pero decía esto, que una excelente idea, la mejor, encontrada por una sola persona, vale 1000 veces menos, no más, menos que una idea banal surgida de muchas personas. ¿Por qué? Porque de muchas personas hablando se puede corregir y se puede, se puede dialogar, se puede corregir. En cambio, si es la persona que manda y tiene la idea luminosa, esta ya no se puede tocar nunca más, ¿no? Y entonces lo que a ella le interesaba mucho era educar a las personas que ayudaban a los más necesitados, sobre todo a aquellas que no ayudaran con una piedad humillante, sino que les recordaba que tenían que ser personas y tratarlas como personas igual que los demás y ya está. Y aquí empieza a escribir Misioneras en barco. Ay, ¿me dejáis contar una anécdota? Es que es muy buena. La llevaron, no sé si era en París, o debió ser, no sé dónde era. Entonces, el responsable de la zona les llegaron, debió ser por donde llegaban en los trenes, cantidad. Entonces los pusieron a todos en el jardín y llamaron a una serie de hombres y mujeres para que vieran cómo los podían organizar. Entonces, la mente pensante de los hombres, y bueno, pues la mente pensante de los hombres dijo, bueno, pues nosotros vamos a ocuparnos de los mapas
aquí en la mesa pusieron todos los mapas, y yo lo explica esto, los mapas y viendo aquí, por aquí vi. Y las mujeres estaban mirando por la ventana. Dice, caray, ¿qué hace? ¿Qué hay aquí abajo? Entonces, los que están mal, que solamente tienen hambre. Los que están mal, que necesitan cama. Los que están mal, los organizaron. Cuando los otros terminaron los mapas, ellas ya habían organizado los servicios. Dice, porque las mujeres somos más perspicaces y tenemos una inteligencia mucho mayor que la de los hombres. Esto lo explica ella. Dices, pero bueno, también al servicio de los más necesitados. Pero ella siempre este testimonio, ¿no? Aquí empezará a escribir Misionero sin barco, y entonces dirá que para hablar de Dios y trabajar por la justicia no hace falta ir a misiones, sencillamente lo tienes con cruzando la calle. Cruzar la calle, tú ya estás, porque cada uno está en el sitio que Dios le ha puesto y esto es tierra de misión. Y si no, que nos lo digan de Barcelona o del pueblo que sea cada uno de la ciudad. Y dice suficiente cruzar la calle. Desde lo alto de la escalera del metro, misioneros de traje impermeable, o sea, nosotros de traje, vemos en cada escalón, en estas horas punta en que hay multitudes, una gran cantidad de cabezas bulliciosas, esperando que se abra el portón. Hay unas paradas de metro, yo no creo si todavía están en Francia, que solo te abren las puertas cuando va a pasar el tren y solo estás allí esperando que se abra el portón. Yo las he conocido, pero no sé si deben estar o ya lo han modernizado. Dice, gorros, boinas, sombreros, melenas de todos los colores, cientos de cabezas de los cientos de almas. Y nosotras en lo alto, mirando. Y en lo más alto, Dios por todas partes. Desierto de multitudes, desierto de amor. Señor, Señor, que al menos esta corteza que me cubra no sea para ti una barrera. Pasa, pasa, Señor, ¿no? A través de esto. Aún en plena guerra, en julio del 41, la Iglesia francesa acepta un largo proyecto pensado de la misión de Francia para dar respuesta a la descristianización del mundo obrero. Por lo visto, se encuentran, bueno, por lo visto no es esto, se encuentran en Lisieux y piensan que en las Carmelitas de Lisieux pueden poner el primer seminario, el primer centro de estudio para estos curas que conoceremos como curas obreros. Y entonces Madeleine es conocido de ella está allí haciendo ejercicios espirituales, se llevó a su madre y no se los conocía, y otros que le conocían, pero otros no la conocían, pero oyeron hablar de ella, les hablaron y ya la propusieron inmediatamente como consejera laica de los curas obreros. Y en otras partes he leído que no, que incluso les daba conferencias, o sea, y que daba clases a los curas obreros, y decía, no, era, bueno, pues consejera, mujer era directora espiritual y todo. Otra perla. La guerra termina. En el 49 muere el cardenal de París, Soir. El funeral se celebró en la catedral, pero se tenía que ir con invitación. Ella tenía invitación, evidentemente, había espacio, pero las puertas, había espacio, pero las puertas quedaron cerradas. Una vez se habían dado las invitaciones, pues aquí no puede entrar nadie. Y el pueblo, pues el pueblo fuera, y el pueblo no puede ir. Cuando Madeleine se dio cuenta que ellos estaban tan ricamente dentro de la catedral y que el pueblo no podía ir, hizo un artículo para uno de los periódicos cristianos de París. Y dice, el título es este: el pueblo de París va al entierro de su padre, pero las puertas estaban cerradas. Las puertas de la iglesia solo estaban abiertas para los personajes oficiales que llevaran invitación. Aquellos que no eran creyentes acabaron creyendo menos. Claro, te imaginas. Bueno, pero también llegó la prohibición de trabajar a los curas obreros. En julio del 49, el Santo Oficio publicó un decreto en el que se prohibía que los católicos trabajaran con los comunistas. Madeleine comprendió que el texto estaba redactado por mentes que no conocían la realidad del mundo. No dice incapacitados, pero dice que desconocían, ignorantes. Y a pesar de la ignorancia de los que lo escribieron,
porque tampoco es de pensar que lo escribiera Papa lo debía firmar. Ella debía obedecer, pero esto era demasiado duro para ella, ¿no? Entonces se encontraba atrapada entre la roca de Pedro y la dureza del partido, eran los dos, esto es verdad. Obedeció, pero estaba tan convencida de la necesidad de la colaboración y del diálogo que no, o sea, no empezó proyectos nuevos, pero continuó trabajando en los proyectos que ya habían empezado. Y es cuando escribió El baile de la obediencia. Y el poema es un poquito largo quizá, pero cala, cala, hay que leerlo varias veces. Bueno, y se prohíbe, por tanto, la misión de Francia también, se prohíbe todo. Roma no paraba de argumentar que el trabajo entre comunistas y cristianos era incompatible. Madeleine, por el contrario, creía que no podían excluirse, sino que lo que tenían que hacer era comunicarse. Aparte que era consciente de que, cuidado esto, que esto vale para aquí, un mundo ateo no nace al lado de comunidades cristianas sin que éstas no sean culpables, sí más no, de un egoísmo ciego. Hombre, si yo lucho contra los comunistas es porque habré conocido a los comunistas y los tengo allí, y los otros, si no creen en Dios, será por el testimonio que habrán recibido los cristianos. Esto, si coges la historia con la cuestión, por ejemplo, de las iglesias protestantes, a la página. Por otro lado, Pío XII tiene muy clara la incompatibilidad del trabajo manual con el sacerdocio. Pesaban más los riesgos que los éxitos, ¿no? Bueno, y entonces el 19 de septiembre de 1953, pues se cerró el seminario de la misión de Francia. El desconcierto, la decepción fueron grandes. Madeleine estaba convencida de que las manifestaciones de incomprensión burocrática, tristes y totalmente alienas, solo pueden provenir de la ignorancia de la situación. Esta vez le costó mucho obedecer, pero obedeció y además habló con obispos y sacerdotes diciendo, nos toca obedecer, vamos a ver qué es lo que cómo podemos continuar. Durante 2 años luchó por la liberación de Miquel Gran, un comunista catalán que estaba en la cárcel. Además, injustamente, ella se retiró bien, además un grupo de Ivry, y vieron que no había motivos para estar, no había delitos de sangre. Y en el año 49 se llevó a Miquel Gran y a la familia y se los llevó a su casa de Ivry, que había otras gentes. Y a estas gentes ya no les quedaba otro espacio que el patio. El patio era como este era, quizá un poco más pequeño. Entonces, en un rincón, una casa de madera y allí fabricaban turrón, que es lo que podían fabricar y vender porque tenían que alimentarse. Allí tenía que entrar dinero, si no, ¿cómo se las iban a arreglar? Año 51, la huelga de tranvías de Barcelona. Quedaron en prisión los 34 de Barcelona. Madeleine se documentó bien también y sabiendo que al ser juzgados por un tribunal militar y en el tiempo que era, pues podían ser condenados no a prisión, no, sino a la pena mortal, que así se arreglaban las cosas aquí en el año 51 y todavía las muertes fueron más tarde. Entonces, se pusieron de acuerdo con el comité de Ivry y escribió una carta abierta a los católicos de España. La opinión pública internacional presionó de tal manera que el gobierno de Franco dejó ir a la mayoría de estos 34, que fueron a París. Claro, aquí no podían quedarse. 51. El proceso contra el matrimonio Rosenberg, que este sí que fue muy conocido. Eran judíos, si no me equivoco, yo creo que eran judíos, acusados de ser espías de Rusia. También luchó contra esta injusticia, fue a ver, iba a decir Roma con Santiago, pero a pesar de todo no les hicieron ningún caso, murieron pues en la silla eléctrica, no, allí debió ser la guillotina, no sé. Pero el caso es que después se descubrió que estaban equivocados, fue después. Año 52, 35 Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. ¿Cómo se podía realizar un congreso eucarístico, que es la expresión del amor, en un país donde se practica y está presente la pena de muerte?
Visitó al cardenal Feltin para que el episcopado francés no participara, pero claro, no ganaron. Era necesario que la Iglesia se distanciara abiertamente del régimen fascista español, está escrito por él. Pero el Congreso se desarrolló ante el silencio internacional. Había otras cuestiones a las que se tenía que dar respuesta, pero no. En cualquier parte, fue una fe encarnada, involucrada en cuestiones sociales, pero también a ella le pasaron factura. Claro, no podía estar tan libre. Por los años 50 no escapó de las críticas del Vaticano, se retiró un tiempo para escribir, procuró que sus escritos no pasaran los límites permitidos y escribió mucho, pero sus vecinos católicos tampoco le entendían. Y el cura de la parroquia menos, hasta tal punto que un día le negó la comunión. Ella, como parecía aragonesa, de terca, pues se iba poniendo a la cola hasta que le dio la comunión. Sí, sí. Él decía, yo no he hecho nada para que me nieguen la comunión. Oye, allí donde uno esté, ¿sabes qué pasa? Que allí donde uno esté tiene que mojarse. Unas veces es más y otras veces es menos. Y llegamos a los últimos años de su vida. La ONU le reclama, da muchas conferencias en la ONU, en las parroquias y donde sea. Pero mirad una cosa, leía mucho la Biblia. ¿Sabéis cuáles eran los puntos que tenía la Biblia? Los recortes de Gandhi, Marie Curie, Chaplin, Luther King, recortes de periódico, billetes de avión, pequeños trozos de papel del supermercado, de la cooperativa, era entonces, y decía, la vida en Dios. O sea, para no olvidar nunca al leer la palabra de Dios que la vida estaba allí, la vida en la Biblia. Recibí una invitación, no, esto ya lo he dicho, no, claro, esto sí. Recibí una invitación para trabajar en el Vaticano II sobre los laicos. Y ella vio que los temas iban como la crítica a la construcción piramidal de la Iglesia por una Iglesia más hermanada. Ella no dice de las bases, ella no lo dirá, sino una estructura más colegial, no una estructura tan piramidal. Ella estuvo trabajando en esta cuando se enteró, bueno, es que fue Pablo VI, quien ella conocía a Pablo VI de cuando era cardenal de Milán, porque es el que le autorizó la publicación de Villa Marxista, Tierra de Misión. Y entonces pensó, ahora sí que las cosas han cambiado en la Iglesia. Lo que pasa es que luego se dio cuenta que faltaba mucho tiempo, pero me parecía que con Pablo VI se podía ir muy lejos. Y las últimas Navidades, la noche de Navidad, no la pasó en la iglesia, la pasó cenando con sus hermanos comunistas de Ivry. Si la noche de Navidad es la de la encarnación de Dios para dar un testimonio en el mundo, mi testimonio es, no el del grupo, cada uno que hiciera lo que quisiera, es cenar con ellos y poder hablar de este amor de Dios, ¿no? Si no voy a cenar con ellos, ¿qué voy a compartir? Solo la palabra. Estaba muy bien. Llegó al final, el día 6 de octubre, tuvo una reunión con sus compañeras y decían para hacer los programas del año siguiente. Y ella dijo, nada de programas, solo unas líneas de orientación. Y son unas líneas. Y las líneas es esta. Y les dice, una existencia donde reine lo imprevisto, lo que no está reglamentado y una dependencia del prójimo a larga distancia, aquella que ya se ve desde lejos, una existencia sin tabús, firme, incambiable. A los pocos días de esto, no hay programa a lo que te encuentres. Al terminar el trabajo les dijo a sus compañeras que se encontraba rara porque en la agenda no tenía ninguna reunión, ningún encuentro y efectivamente cuando falleció cogieron su agenda y se dieron cuenta de que no tenía ninguna urgencia, no tenía, dijéramos, nada previsto para aquellos momentos. Y después de comer, en un momento, el día 13, creo que he dicho, sí, el día 13, se retiró a trabajar, una sala, si vierais, más sucia, pequeña, su mesa, la que le dejaban, todos los que vivían en la casa, y al ver a las 6 que no había ido a merendar o que no había salido, fueron a buscarla y se la encontraron
muerta en el suelo, con el cigarrillo en la mano. Esto sí, verás, siempre acompañada. Y entonces, claro, se desorientaron, bueno, pero bueno, es muy bueno. Mirar las casualidades, aquellos guiños de vida. Este mismo día, en el aula conciliar, un laico, presidente de la Hockey Internacional, tomó la palabra por primera vez frente a toda la iglesia, este mismo día, y lo hizo en nombre de todos los trabajadores cristianos que vivían y luchaban en las fábricas y en los barrios obreros de las grandes ciudades. También, el entierro fue tan sencillo como se celebraba los de Ivry. No hubo nada que llamara la atención. En el año 70, esto fue en el 64, en el 70, la medalla de la resistencia finalmente la pudieron entregar a la calle Raspail, donde vivían en la casa, porque ella la había rechazado siempre. Entonces las autoridades les entregaron al menos como símbolo. En Mosidán le dedicaron una calle, pero no creáis que nada más. No dejó nada en herencia, ni un movimiento, ni una asociación, sino el ejemplo de una integridad indestructible de su vida y de la rara cualidad de su amor por el prójimo. La única conclusión, dice un biógrafo suyo, no sé si es el cardenal Pérez, que se puede sacar es que no trabajó por Cristo, sino que trabajó con. O sea, no trabajó por Cristo, sino que trabajó con Cristo. Y veía en él el único amor que se puede tener, fuente de toda creatividad, irreductible a cualquier sistema y desbordando todas las fronteras. Su último aviso fue que seamos totalmente libres. Y este es mi deseo para todas nosotras. Amén. Que seamos... No, es muy difícil, ¿eh? Ser totalmente libre es difícil. Vaya, no os descubro las... es la realidad nuestra. Y la de cualquiera, ¿no? Bueno, yo creo que nos has dejado presentándonos a esta mujer, Madeleine Delbrel, libre. Dices que es difícil ser libre, pero caramba, qué agallas, ¿no? Yo pienso que sí, porque las tuvo cuando era atea y las tuvo después al servicio de Dios. Y al servicio de las injusticias. El carácter no se cambia. No. Fue libre. Totalmente libre y ante lo que comentabas, ¿no? Fuera la institución eclesiástica, fuera los comunistas, fueran quienes fueran. Valiente y profundamente creyente. Sí, una mujer cristiana profundamente creyente, ¿no? Es una mujer de fe viva. Hay otra vertiente de Madeleine Delbrel, que es poder hacer unos ejercicios a partir de todos sus escritos, o cómo entendía ella la mística. Pero yo le decía a Esther, a mí me gusta ver en estas personas que es alguien que está cerca nuestro. Tú tienes tus problemas y tenemos nuestros problemas para vivir la fe, para vivir la obediencia, para vivir lo que quieras. O para comer a lo mejor. Bueno, pues un santo que no esté enraizado en la tierra, que no, el santo es que está enraizado en la tierra. Pero entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, Rosé, muchas gracias por lo que nos has explicado de Madeleine. Es el momento para que las personas que estáis aquí en la sala, las que estáis conectadas, a través del chat, si nos queréis dirigirle alguna cuestión, alguna reflexión, ahora es el momento. Mientras hay alguna pregunta, si no, lo has dicho así muy de pasada, esa poesía que dices hay que leerla muchas veces para entenderla, la obediencia como una danza, o la danza de la obediencia, ¿no? Una mujer que era, o sea, ¿cómo podía, o cómo entendía ella la obediencia? Vamos a decir, ¿cómo vivía ella la obediencia, siendo ella tan libre y tan crítica al mismo tiempo, y tan fiel y tan... Pues yo te diría... ¿Qué era la obediencia para ella? Esto me lo he dicho para no coger tiempo. Ella le encantaba Isadora Duncan, la bailarina. Y se hacía ir por el lado del Sena,
con un picó de aquellos, de picó, no sé si o cómo lo llamarían en aquel momento, y ella bailaba. Y cuando las veces que yo he ido leyendo la poesía pensaba, es esto, tienes que ser disciplinada respecto a unos determinados movimientos. Yo no puedo ponerme a bailar y hacer un salto de 10 metros porque no sería. Pero la danza yo la puedo hacer también con mis propios movimientos y puedo poner mi libertad ahí. La obediencia en la iglesia yo sí que pienso que es más difícil, sobre todo cuando tú no comprendes por qué en aquel momento se está hablando de aquello. Yo no comprendo, por ejemplo, en estos momentos, y no sé si lo comparto, en que en la iglesia se habla de la dignidad de la mujer. Esto, el problema no es si la dignidad de la mujer, a mí sí, está muy bien. A mí no me importa la dignidad de la mujer, ya lo veré. Sino, ¿qué puede hacer la mujer dentro de la iglesia reconociéndosela? Yo no quiero ser sacerdote. Yo quiero estar en las mesas donde se negocian las soluciones, las determinaciones. ¿Por qué? Porque también quiero que oigan la voz nuestra. Entonces es difícil, pero mientras, yo hablo por mí, lo que yo no puedo hacer es decir, bueno, pues como yo no puedo llegar a hacer esto, pues yo cojo, me ordeno de sacerdote, tengo mi comunidad, y lo voy a decir, ¿cómo se hace, no? Yo pienso que no, y me cuesta muchas veces obedecerla. Pero también está la oración y también está el que tienes algunos equipos como de trabajo, que lo estás hablando, cómo lo puedes vivir. Lo puedes hablar con algunos sacerdotes, lo puedes hablar con el obispo, pero por ejemplo, una de las cosas que me gustaría decirle al obispo, o que le pienso decir al obispo, claro que se puede, pues es decir, ¿por qué en las homilías, por ejemplo, un sacerdote no puede hablar al pueblo y prepararle para que las mujeres sean ordenadas? ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Cómo voy a preparar este pueblo? ¿Qué le va a venir? Que de pronto las mujeres tengan un papel. ¿Y cómo lo van a entender? Sí que hay dos llamadas o que hay algunas que están en el Vaticano, pero ¿con qué papel? Si una tiene voz y voto, una. Bueno, y estupendo, ahora acaba de pasar por Barcelona. Y no pude ir ayer, pero si no, tenía que ir, pero me hubiese gustado ir. Y entonces, a ver, yo lo que no puedo decir es dejar de rezar o por ejemplo, la Eucaristía, si quiero conseguir algo dentro de la iglesia. Pero no es conseguir porque la lucha, es porque es de justicia. Y obedecer, yo obedezco. La abogada rondina, pero en fin, quejándome, ¿no? Pero, sí, ya lo dice el párroco. Pero a la vez decir, pero yo quiero que las cosas cambien. Y si quiero que las cosas cambien, o hablando, o yendo a una manifestación, o escribiendo, o yo tengo que decirlo. Y el obispo tiene que saber que en su pueblo hay gente que le gustaría oír en las homilías, no que se rece por la dignidad de las mujeres. No, yo no quiero que recen por mi dignidad. Si rezan por mi dignidad es que antes me la han quitado. Yo lo que quiero es que recen para que yo pueda actuar dentro de la iglesia según me corresponde ya por el bautismo. Y la historia la hemos estudiado mucho. Realmente en las cosas de la vida, aquellas que queremos cambiar, nos debemos mojar, tú lo has dicho. Madeleine Delbrel se mojó y mucho. Tiene Madeleine una frase, yo os decía al presentarla, ¿no? Que Madeleine para mí era, bueno, después de leerla, es evangelio puro, porque sí, fue así, ¿no? Sí. Y ella tiene un escrito que dice, ¿cómo podemos no evangelizar cuando el evangelio está en nuestra piel, en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestras cabezas? Ay de mí si evangelizar no me evangeliza. Nos damos un baño en el evangelio y dejamos que su agua viva se evapore o se quede en la toalla. No nos transforma. Parece que se haya copiado de San Pablo. Sí. Ay de mí sin evangelizar. Exacto. Bueno, cuando tomo esto porque has dicho al inicio que ella no, los apostolados no, ella
le gustaba más, bueno, creo que su Pues la vida misión. es la misión, es Sí, vivir el la misión evangelio, ¿no? Evangelizar, ella decía que es algo como connatural al cristiano, ¿no? Claro. Eso es evangelizar, no ir a imponer, sino a ser esa transparencia de Cristo, ¿no? Y bueno, yo creo que este ejemplo que a veces, ¿no?, que dice, me gustó, dejamos que llevamos el evangelio, pero resulta que se queda en la toalla o se evapora, ¿no? Pues que nosotros tenemos un problema y es que nos bautizan de pequeños. Es lógico, quiero decir, problema lo digo entre comillas. Y esto que estás diciendo, o sea, lo que llevas en la piel, lo que llevas en tu sangre, lo que llevas en la médula, lo tienes por el bautismo. Lo que pasa es que te bautizas de tan pequeño que entonces, si no tomas conciencia en un momento dado, entonces esto no traslucirá. Tienes que dejarlo correr, pero para esto tienes que profundizar. Y hay una cosa al principio que choca hoy, a lo mejor, o puede chocar hoy, que dice, y decidí rezar. Oye, ¿cómo decidiste rezar? ¿Cómo te lanzaste a rezar? Y claro, entonces una dice, bueno, porque pensaba y porque escuchaba. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, la Santa Roa, no está en nosotros dando una voz? Pues ella la escuchó. ¿Que fue por el chico? Pues bien, pues estupendo, bienvenido sea. Pero entonces, ahora ponte después a rezar para ver qué es lo que Dios puede decirte, darte a conocer y lanzarte. Y rezar no quiere decir, oye, a ver si te pasas 3 horas en la iglesia, sino decir, y en el metro, y en el autobús, y en cuántas veces. ¿Cuántas veces se puede hacer? Y luego ir con los ojos abiertos. Yo procuro en el metro, de verdad, es no sacar el móvil ni de lejos. Lo procuro. Después caigo alguna vez. Pero de ir con los ojos abiertos, de la gente que pide. Antes era más fácil, hoy es más difícil, porque no sabes, hay mucho y no sabes cómo pedir, pero ¿qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que puedo dar? ¿Hasta dónde puedo dar? ¿O qué es lo que puedo hacer? Pero ir por la vida con los ojos abiertos. Porque tenemos miedo de todo. Hay en este vivir cotidiano de Madeleine, ¿no? Tú has citado una parte de sus escritos, de que hay que saber buscar esas soledades, esos momentos de encuentro, ¿no? Ella habla de perforaciones, o sea, hay momentos en la vida, en el metro, entre... Que no es el vacío. Que no es el vacío, ¿no? Y yo creo, lo digo también por experiencia propia, este ejercicio lo intento, ¿no? En el metro, de que el metro, digo el metro porque es lo que utilizo, ¿no? Pero sí que es verdad hacer el esfuerzo de mirar y de hacer el esfuerzo contemplar. de mirar. Y es un esfuerzo grande, ¿no? Es un esfuerzo grande. Y a veces no sabes por qué, si tú tienes esa disposición a mirar, la vida te habla. Y yo supongo que Madeleine, pues eso que tú has dicho, ¿no? Ella escuchaba mucho interiormente bueno, lo que el alma le decía y lo ponía en la práctica en esa vida cotidiana, sencilla. Yo pienso que la causa, no la causa, el modelo, me ha llamado, mira, es que ha sido estos días por culpa vuestra, el lema de estas jornadas, de lo divino y de lo humano. Y yo pensaba, y no es que sea la novedad, es lo que pasa es que hay que momentos que tú dices, si yo no vivo en lo humano, en mi dimensión humana, no vivo lo divino, ¿cómo voy a dar a conocer si no somos capaces? Y porque no lo tenemos que hacer, a lo mejor, yo no voy a hablar de ellos en el metro, o me voy al autobús y digo, ¿usted cree o no cree? O sea, yo no voy a hacer, pero que tu testimonio, dices, aquí hay algo que es distinto, aquí hay algo que es distinto. Yo pensaba, pues es verdad, todas estas mujeres que han salido de lo humano y de lo divino, pero pensando que tienes que dejar penetrar esta divinidad para divinizarte tú y, cuidado, para humanizar la humanidad. Si no llegamos a humanizar la humanidad, ¿de qué nos sirven las misas, los rezos? ¿De qué nos sirve todo esto? Bueno, Madeleine dice en algún momento
que la vida banal, la vida cotidiana, pues ese es el lugar. Eso es sagrado. Hay no vidas sé, banales, pero son personas, son vidas de sí, personas. lo temporal, lugar temporal. sagrado. Si el mundo no nos sirve para sumergirnos en la misericordia, es que no somos aptos para utilizar el sacramento que contiene. Ya la marinera. El que ¿no? contiene que el mundo. Claro, lo temporal es, para ellas es sagrado. Lo que pasa es que el decir sagrado, sagrado o sacramento, ojalá. Ojalá, son pero palabras si de tú lo Madeleine, miras, no son mías. ¿eh? no, pero si tú lo miras desde esta perspectiva, ¿por qué esta persona que tengo delante no es precisamente este encuentro de divinidad-humanidad, dejarme decirlo así? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no es creyente? ¿Por qué no? Porque ha matado a alguien. Es persona igual. ¿Qué hago yo ahora? Es persona igual. Sí que me gusta, pero creo que, yo, no sé, cada una, pero yo no he sido, las personas que han sido bautizadas y van viviendo, a veces cuesta más de descubrir todas estas perspectivas. Cuando una persona hace una conversión, oye, vas descubriendo, como vas a decir, ¿y esto qué quiere decir? Yo por lo menos es mi experiencia y es quizá lo que me gusta encontrar o que me ayuda, lo que me gusta, que me ayuda a encontrar a este Dios en la vida y la disfruto y soy feliz y me gusta, y aunque sea quien sea, pero claro, también tenemos cada uno nuestro temperamento y los mandas a paseo. Hay uno de los aspectos, yo pienso que también es precioso en la vida de Madeleine, es que ella supo crear vínculos con las personas, Todo. vínculos de amistad además, Vínculos de amistad con los comunistas. Con los pobres, porque... Su casa había de todo. En su casa estaba llena siempre. Decía, y esta, Susan decía, hay días que no sabíamos qué comer. Y para poder escribir, ella tenía que encerrarse en su cuarto, pues digo, era, yo tengo mucho más grande, dijéramos, pero aquella mesa recogida y tal. ¿Y cómo podía escribir allí? Sí, tienes que ver al otro. Antes de empezar la charla, me comentabas, creo que no ha salido en la exposición, de su viaje a Roma. Ella tenía interés. Es muy divertido, ¿sabéis? Cuéntalo, porque ella tenía que ir a Roma. Se habían hablado en rezar. Roma y tenía que ir a Roma, pero no tenía un duro, un franco. Y tengo que ir a Roma, pero espérate. Entonces, una familia comunista pues le ayudaron a encontrar el billete. Casualmente le tocó la lotería. Casualmente. Pues la mujer fue con unas faldas de flores, el sombrero, todo. Iba tan arreglada que el representante del Vaticano que le iba a buscar no supo encontrarla. O sea, no se encontraron. Entonces ella fue al Vaticano sola, rezó y en la noche volvió para casa porque no se encontraron. Bueno, esto es una parte. La segunda parte es que el cura en cuestión, el embajador, el que habían mandado del Vaticano, pues dijo, esto no se puede hacer, hay que arreglar una entrevista con Piedra. Y arregló finalmente una entrevista a Piedra. Estuvieron 10 minutos. Y dice ella, él hablaba, es que ahora no recuerdo si es una o la otra parte, él hablaba de apostolado, yo hablaba de misión, él hablaba de apostolado, entonces, no. Y yo le decía, pero Santo Padre, si esto puede ser, ella tuvo la sensación de que ni la escucha. Y se fue muy triste. Dice, he hablado 10 minutos con el Papa y no nos hemos entendido. Lo escribe, no es que lo digan los otros, lo escribe. Y dices, qué triste, pero por otro lado piensas, ella, pues voy a Roma, ¿cómo voy a ir? Pues me arreglo. Ahí entonces, ¿quién le regaló una falda o le regaló el sombrero? ¿Quién le dijo? Pues claro, pues iba arregladita. Y Pispireta, que era ella, porque era bajita y mona, debía tener buen tipo, pues Pispireta como era, pues no, el cura no la reconoció. Y como Roma de curas hay muchos, ella pensaba que si había allí tantos, pues...
¿Hay una pregunta? Sí, Sí. bueno, no, solamente que es una reflexión, ¿no?, que me hacía pensar que es justamente el comunismo de su padre y el ateísmo de su padre, porque en aquel contexto, en aquella época, el ateísmo estaba, porque estaba emergiendo muy científica. Sí, sí. Entonces, es curioso cómo el ateísmo de su padre es el que en el fondo, en parte, es el quien le acerca a la verdad del Evangelio. Eso, y una experiencia de amor profunda con ese hombre, pero La idea. sí. Esas dos cosas, ¿no? Me hace pensar, no fue tanto el hecho de que su madre, por ejemplo, fuera católica. No. O sea, que ella, aun tener un contexto familiar, o incluso aún habiendo estado en contacto con gente católica, lo que le echó raíces en su vida, en lo profundo, quiere decir, en lo profundo de su vida, fue el compromiso de su padre con el comunismo y luego la experiencia amorosa del amor trascendente que ella captó en esa relación de pareja, que había algo más, ¿no? Su padre era tan feo en el momento que no... Didi, es para la gente que está conectada que tal vez no han escuchado la aportación. Claro. Sí, que hay una persona, María del Mar, que dice que ella piensa que fue justamente el ateísmo de su padre y el compromiso que tenía con el comunismo, juntamente con el amor y la experiencia de amor que vivió con Jean Maithier, aquel joven que después se hizo dominico, perdón, pues que quizá fue esto lo que a ella la impulsó a vivir tan a fondo lo que vivió, ¿no? Más o menos era a descubrir la verdad del Evangelio. Esta es la aportación. Así se... Hay algún autor respecto a esto que dices que dice, es del Cister y no sé si es actual o es de hace 20 años. No hay conversión al cristianismo que no parta de una experiencia profundamente humana. No hay conversión, o sea, la experiencia. Lo que pasa es ¿cuál es la primera? Pero respecto a su padre, no la dejó ni ir al colegio para que no le llenaran la cabeza. Le nombró sus tutores, sus profesores. Y cuando iba en las reuniones del Club de la Inteligencia, iban allí conoció a Proust, o sea, a los grandes ateos franceses, los conoció con su padre allí, en el club este, y a otro que iban también. Pero ella no, en el colegio, su padre no le dejó hacer la primera comunión, pero ella ve, las niñas de su pueblo de Mositán la hacían, y entonces, ¿qué pasó? Que para darle las narices a su padre, hizo la primera comunión, porque si uno era terco, ella también. Y él pensó la primera y la última. Pero, claro, su padre se enfadó mucho. Dicen los biógrafos, no, ella misma. Pero es esto que has dicho, es este quizá. Pero yo pienso, porque pensaba. O sea, porque pensaba, quiero decir, porque reflexionaba, es decir, ¿qué hay aquí? ¿Por qué dicen esto? Y lo peor que pienso que me puede pasar, que nos puede pasar, es que durmamos. Es que nos durmamos ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia y que vayamos viviendo de renta. Y esto es lo que a mí personalmente me horroriza, vivir de renta. ¿Por qué no? Porque entonces te mueres. O sea, la renta, entonces te mueres y esto no puede ser. Y ella no vivía de renta. Seguiríamos hablando, ¿quieres aportar algo? Seguiríamos hablando de Madeleine y profundizando en muchos aspectos que han salido en la exposición de Roger, a quien agradecemos de verdad este trabajo de acercárnosla, pero tenemos que dejarlo aquí sin antes recoger una recomendación de una persona que nos escribe en el chat que dice: os recomiendo el artículo Cambiaste mi luto en danza, de Dolores Aleixandre, que reflexiona justamente a partir de la danza de la obediencia de Madeleine. Bueno, pues nos quedamos con ese saber vivir con los ojos abiertos, los oídos abiertos hoy, que la mayoría de gente va encima con los auriculares, o sea, ya solo la mirada en el móvil, los oídos tapados, o sea, ¿cómo vamos a ver? Pues bueno,
sirva esta interpelación de Madeleine para abrir nuestros sentidos a la vida, porque es en esa cotidianidad donde Dios se hace presente y donde tenemos que trabajar, y ahí encontraremos nuestro lugar, a buen seguro. Nos vamos a ver pasado ya Semana Santa, nos encontramos aquí de nuevo el 20 de abril y con Ignasi Llobera, profesor, doctor en filosofía moral, que nos va a hablar de Martha Nussbaum, que es la única persona viva de las mujeres que vamos a tratar en este ciclo. Ella hablará, bueno, va a tratar del enfoque de las capacidades, a ver qué es eso que cuenta Martha Nussbaum sobre las capacidades. Pues nada, muchas gracias, feliz Semana Santa, feliz Pascua y nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias.